En este video te voy a decir cuáles son para mí los peores plugins de FL Studio. Es una lista de 5. Voy a comenzar con el menos inútil y voy a dejar al final al que considero el peor de todo FL Studio. ¿Estás listo? Comenzamos. El primero de la lista es uno que curiosamente muchos ni siquiera saben que existe o que nunca lo han abierto y que resultan casi inútiles. Y eso es esto que dice aquí, Speech. ¿Ok? ¿Qué es Speech? Y es esta pequeña herramienta. Y aquí tú puedes escribir algo, ¿no? Por ejemplo, voy a escribir Hello, my name is Albaid. Y le das clic en este botón. Hello, my name is Albaid. Y wow, lo que tenemos es texto a voz, pero texto a voz de la época del caldo, que es de dinosaurios esto. No es el texto a voz de que conocemos ahora de la inteligencia artificial que suena muy natural y que lo puedes utilizar. Si esto lo actualizaran con un motor que te generara voces buenas, sería muy útil, pero así como está, Hello, my name is Albaid. para empezar, es muy limitado, ¿ok? Lo que puedes hacer, porque solamente hace en inglés y el tipo de voces que tiene es muy mala, es súper pedorra. Nada más puedes cambiar aquí un poquito la velocidad, ok, la entonación, modo, ok, con más ruido, susurrando, estilo natural, monótono, ok, y medio cantado o según esto random, pero la verdad es que el audio que te termina generando no sé, me suena muy robótico y esto solamente cuando lo guardas. Por ejemplo, aquí como pueden ver está pidiendo que yo lo guarde y cuando termina te genera un audio. Ahora, la única razón por la cual no lo estoy poniendo en las últimas posiciones es una muy simple. Cuando te genera el audio, Hello, my name is Albaid. lo puedes usar de formas diferentes precisamente por las bondades del sampler. Es decir, yo puedo hacer el crossfade, puedo seleccionar una duración pequeñita y tal vez elegir un pedacito, ¿ok? Un ciclo, algo de por acá, para convertir esto en un loop y que me genere diferentes timbres. Esa es la única razón por la cual no le doy un peor puesto, ¿ok? Porque podría servirte para conseguir algunos timbres distintos. Pero aparte de eso, me parece un plugin muy inútil. El siguiente plugin de la lista vamos empeorando, vamos viendo cuáles son los peores y es otro sintetizador. Y este también es uno que seguramente han visto y es mucho más inútil que el que acabamos de ver, porque eso es Plucked, ¿ok? Es esto. Es un sintetizador que únicamente te deja hacer plugs. Y eso no sería malo si pudieras elegir otros timbres, pero es que solamente tenemos esto, ¿ok? Podemos cambiar un poquito la duración, ligeramente el color para que suene más cuadrado o un poquito más ruidoso. Pero aparte de eso, no hay gran variedad de controles. Los timbres que te va a dar siempre son los mismos. ¿Por qué no lo pongo más abajo? Porque bueno, a veces, si esto lo pasas por distorsión, podría de repente funcionar como una especie de emulación de una guitarra eléctrica. Sobre todo estas partes, las partes ruidosas. Ok, yo lo pongo en octavas más abajo. Podríamos usarlo como distorsión, pero otra cosa son los sonidos de 8 bits. Porque si lo hago de esta forma, es un oscilador cuadrado. Y utilizando el arpegiador, tal vez podría ser algo más o menos como esto. Pero realmente tampoco es como que sirva de mucho. El siguiente plugin ya no es un sintetizador, era más bien una herramienta. Y esta ya lo estoy poniendo aquí porque era inútil, pero aparte ahora ya es completamente obsoleto. Y eso es Dashboard. Dashboard es como la versión anterior del Control Surface, que ahora ya lo tenemos directamente aquí en el mezclador y que nos permite integrarlo junto con Patcher, ¿ok? Básicamente tú puedes poner aquí perillas, botones y crear tus propias superficies de control personalizadas. Dashboard era parecido, pero con muchísimas más limitaciones. Por ejemplo, aquí teníamos esto, ¿ok? Que realmente te servía como para tener estos controlitos que tú pudieras asignar en un controlador MIDI
MIDI o algo así y enlazarlo, ¿ok? Con algún sintetizador, algo que estuviera por acá predeterminado. Por ejemplo, aquí un MIDI out, ¿ok? O lo poníamos vacío. Yo le decía, ¿sabes qué? Quiero insertar algo acá. Pues bueno, ibas y añadías un control, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, ¿qué será? Una rueda, ¿ok? Ahí está la ruedita. Pero pues no es como el Control Surface, que yo le podría cambiar el diseño, los tamaños y hacerlo algo útil para mí, ¿ok? Por ejemplo, ahora ya que lo activé, yo podría seleccionar algún otro control y aquí, como pueden ver, dice Empty Wheel 1, ¿ok? Y es como si fuera una superficie virtual. Si ahora yo muevo esto, ahora ya se mueve aquí también, ¿no? Como una especie de macro, para que a lo mejor con un solo control, si ahora yo anclo esto a un controlador físico en mi MIDI, tal vez puedo controlar varias cosas, pero la verdad es que, aunque en teoría era útil, era muy limitado lo que podía hacer, y además con Control Surface ya quedó obsoleto, así que es de los peores. El puesto número 4 lo comparten dos efectos que son muy, pero muy limitados y muy inútiles. Uno de ellos es el Fruity Mute, ¿ok? ¿Y esto qué es lo que hace? Es un plugin, o sea, diseñaron un plugin que únicamente te sirve para silenciar el canal, ¿ok? Como lo que hace cada uno de estos canales o aquí, pero en plugin, ¿ok? Tú podrás pensar, ¿para qué? ¿Para qué yo quiero esto, no? Si, por ejemplo, esto yo lo hago que suene, lo tengo en el canal 1 y puedo encenderlo y apagar. Ok, lo único que tenía diferente respecto a los otros es que yo podía seleccionar de forma independiente si quería mutear el canal izquierdo o el canal derecho. Y esto tal vez puede llegar a tener algunas funciones. Ok, cuando antes no existía los plugins que tenemos ahora para la separación estéreo, para procesos LIR, tal vez tendría un poquito de utilidad ahí. O esto también es algo que yo vi en uno de los proyectos viejos de FL Studio cuando comencé, y es que automatizaban esta perilla con un PIC controller para que estuviera encendiendo y apagando una modulación. Ok, esto era un caso de uso para este plugin. Y el otro es otro que se conoce como el Fruity Phase Inverter, ¿ok? Que es este que tenemos acá. De nueva cuenta es un plugin muy básico. Como pueden ver, solamente tiene un control. Y lo único que sirve es que yo puedo seleccionar un... Por ejemplo, aquí voy a poner la forma de onda. Ok, ahí está apagado. Ok, y yo tengo mi forma de onda. Y yo lo que podía hacer era invertir la fase, por ejemplo, del canal izquierdo o del canal derecho. Ok, eso es todo. Eso es todo lo que hace este plugin. Y ok, es aparentemente inútil, pero hay ciertos casos de uso donde podrías tal vez llegar a utilizarlo. Volvemos a lo mismo, combinado con el Fruity Mute para hacer algunos encadenamientos de sidechain, de mid-side, cuando antes no existía la manera de hacer mid-side. Así que cuando todavía no existían esos plugins, tenían cierta utilidad, pero ahora ya quedaron más que obsoletos. Pero aún así, vamos por el peor. El peor plugin de FL Studio, a mi manera de verlo, es porque no solamente ya está obsoleto, que hay herramientas que sustituyeron su función, sino que incluso cuando salió también era inútil. Y ese es el Spectroman. El Fruity Spectroman, ok, como lo pueden ver aquí, es esta chingadera que tenemos acá. ¿Y qué es lo que hacía? Se supone que esto era una especie de un Wave Candy, ok, primitivo. Y es que, ok, hasta apenas recientemente lo hicieron escalable, porque antes era así, súper chiquitito. Entonces no te permitía ver nada. Se supone que esto es para que analices las frecuencias, ok, de lo que está entrando. Pero es que incluso en su momento, y aunque lo podamos escalar ahora, sigue siendo inútil. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es esa frecuencia, o sea, aquí en Wave Candy yo lo puedo ver con precisión, ok, 259 Hz, y además a cuál nota corresponde. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Es súper ancho, y si yo coloco aquí el marcador, aquí no me aparece nada, lo tengo que ver en la esquina. Y además, fíjense lo ancho que es esto, ¿no? Y mientras más bajo de frecuencia, es más difícil saber cuál es. No, por ejemplo, aquí yo trato de ponerme, porque vimos que en estas frecuencias, si yo me ponía en medio, decía, ok, 258 Hz. Okay, más o menos se ve a la mitad de toda esta forma. Pero en las frecuencias graves ya no se ve claramente. Y además, si se fijan arriba a la izquierda, con poquito que yo me mueva a la izquierda o a la derecha, da saltos en varios hertz. O sea, no tiene nada de precisión. Y además, el otro modo, que es este que tenemos aquí, que es como el espectro un poquito más típico, como el del IQ,
O sea, es súper rápido, es poco preciso, no se puede suavizar. No, la verdad es que esto, a mi forma de verlo, es el peor plugin, es inútil, es obsoleto, y la única razón por la cual lo conservan todavía es porque a lo mejor alguien lo tenía en proyectos antiguos y sirve para retrocompatibilidad, pero aparte de eso es una caca. Estos son los peores plugins de FL Studio, pero en el video que tienes ahora mismo en la pantalla te enseño cuál es para mí uno de los peores plugins externos.